A partir de ahora vamos a comenzar a analizar cómo es que el fabricante o el diseñador de este equipo ha estipulado un margen donde trabaja este equipo. Es decir, el voltaje tiene un rango, y me refiero al voltaje de alimentación. Ese rango, si estamos dentro de él, el equipo funcionará con la alimentación que le pongamos. Si no estamos dentro de ese rango, sencillamente el equipo no funcionará. Saco esto porque esto es una avería real resuelta por mí en taller. Y el asunto era justamente que cuando presionaba el power, el equipo no manifestaba prácticamente ningún cambio de corriente en el display de la fuente. Es decir, en ningún momento me aparecía consumo absolutamente ninguno. Era como si el portátil estuviera completamente muerto. Si observamos ahora mismo, este equipo difiere con los demás que hemos visto hasta ahora, porque tengo el 1 y el 2 son positivos, lo puedo identificar porque fácilmente me lleva a la bobina y al elemento conmutador. El 3 es un voltaje que sale del conector, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 los veo que van directamente a masa. Por lo tanto, este equipo o este conector tiene un voltaje de salida. Suponiendo que yo no sepa qué voltaje es y esta sea la avería, si lo analizamos podemos llegar a esa conclusión. Yo de todas formas les voy a adelantar este voltaje, ya lo vimos en clase, cuando dimos algo de conectores y demás, ya lo dimos en clase, este voltaje era de 5,8 voltios. Y la avería tiene que ver directamente con este voltaje. Vamos a observar, o vamos a seguir ahora mismo con el cursor como si estuviéramos siguiéndolo con la punta del multímetro. Recuerden, multímetro en voltios de continua, la punta negativa a una buena masa y movemos únicamente la punta positiva. Positivo, 19 voltios. En la bobina, 19 voltios. En el otro lado de la bobina, 19 voltios. Ya sabemos perfectamente que en la bobina no hay caída de tensión. Eso ya lo he repetido bastantes veces. Bien, en el otro extremo de la bobina, ya el diseñador, el fabricante, me dice que hay un voltaje que se llama VADP, que sencillamente son los mismos 19 voltios del conector ya filtrados. Por lo tanto, ya tengo que tener en cuenta que si me hablan de más VADP, es el voltaje de 19 voltios. Constantemente debo seguir estos voltajes, porque ya veremos que en el análisis lo vamos a necesitar. Bien, si observamos ahora mismo llegamos a esta parte del circuito donde tenemos una resistencia de 220 atacando directamente la puerta de un MOSFET de canal N. Este MOSFET de canal N es el 3K7002F. El 3K7002F conduce a partir de los 3 voltios. Es decir, su voltaje umbral son 3 voltios. Siempre que tengamos este MOSFET o algo parecido a un 7002 y tenga más de 3 voltios aplicado en puerta, este MOSFET está conduciendo. Lógicamente, comparando con el voltaje de fuente y suponiendo que entre puerta y fuente haya más de 3 voltios. A eso me refiero. En este caso, en fuente no tengo nada y en puerta ya tengo 19 voltios. ¿Por qué razón? Bien, recuerden que un MOSFET tiene alta impedancia de entrada. No conduce corriente. Esto prácticamente es un aislante. Dióxido de silicio. Por ello es que si no tengo corriente, no hay caída de tensión en esa resistencia, el voltaje que tengo en este extremo es exactamente el mismo que hay aquí. Bien, ya sé que en el MOSFET ya tengo 19 voltios prácticamente en puerta. Ahora, sigo la siguiente resistencia. Una resistencia, este MOSFET está cerrado, resistencia, diodo y una señal. Lo primero que tengo que hacer es intentar identificar qué circuito tengo aquí. Bueno, simple. El MOSFET está cerrado. Resistencia, resistencia y tap central. Esto es un divisor de voltaje, constituido por la resistencia de 220 y la de 100. Tengo un diodo en el circuito y esto, lógicamente, para que este circuito funcione,
y pueda circular la corriente del positivo hacia el negativo, la señal esta, ya puedo llegar a concluir que tiene que ser masa. Tiene que ser una señal negativa. Bien, esa es la primera conclusión de cualquier electrónico que llegue a este circuito. Bien, lo que tengo delante de mí es un divisor de voltaje y esto es masa. ¿Qué tengo que hacer? Buscar dónde está este circuito, el que me provoca esta señal, y ver que exactamente el circuito me esté aplicando aquí una masa. ¿Por qué? Porque si no me está aplicando una masa aquí, este elemento conmutador no tendrá la diferencia de potencial entre fuente y puerta para poder conducir, porque al no circular la corriente, aquí si hay 19, aquí también habrían 19. Al no haber diferencia de potencial entre puerta y fuente, el elemento conmutador, es decir, el MOSFET de canal P, no conduce. Bien, entonces, la intención primaria de un técnico que llega aquí, y fue la mía cuando tuve que resolver esta avería, fue llegar y buscar el circuito que generaba esto. El problema era que aquí habían 19 voltios y no masa. Al haber 19 voltios, sencillamente 19, 19, 19, este conmutador o este MOSFET no estaba conmutando, no estaba trabajando, no estaba conduciendo. Bien, entonces, la intención es, para todas aquellas personas que nunca lo han hecho, control F, buscar esta señal y ver dónde se fabrica. Al presionar control F en un PDF me sale esta pequeña herramienta de búsqueda. Escribo ADPEN almohadilla y él me trajo justamente hasta aquí. Y me está indicando que vengo de la página 5. Correctamente, yo vengo de la página 5, por lo tanto, efectivamente, la señal que estoy buscando es esta. Bien, me corresponde analizar electrónica nuevamente. Ya sé, o he llegado a la conclusión, que esta señal debe ser negativa, o sea, masa. Tiene que convertirse en masa de alguna manera. Lo primero es llegar a este punto, porque el punto que me une a esta señal es justamente este, y decir, analicemos todo lo que viene a este punto, que es mi señal. Hacia acá tengo un diodo, en inversa, porque este diodo por aquí tengo cátodo y ánodo. Este diodo hacia acá no me va a dar masa. ¿Por qué razón? Bien, porque en el ánodo del diodo lo que tengo es una resistencia que es de 220 kilos y va hasta el voltaje de 19. Miren, más VADP. Recuerden que ya habíamos visto que más VADP era el voltaje de 19 después del filtro. Por este extremo del diodo tengo una resistencia que es R139 y es de 220 kilos y me llevaría a masa. Pero, hombre, esto nunca va a ser masa si tengo una resistencia de 220 kiloohmios. 220 mil ohmios jamás y nunca serán masa. Por este extremo, lo que tengo es una puerta alta impedancia. Todavía esta resistencia es mayor que esta. Por lo tanto, por el diodo nunca me puede dar masa. Por esta parte tengo una resistencia de 47 kilos a 19. Tampoco. El único elemento que puede entregarme masa aquí, por aquí tengo una de 1.000.000 de ohmios y por aquí tengo este circuito. Esto es un amplificador operacional y este circuito sí puede darme masa. Pero cuando dimos operacionales, ¿cuál era la posibilidad que este circuito entregue masa? Perfectamente. Cuando la entrada inversora es mayor que la entrada no inversora. Es decir, en este caso, para que aquí haya masa, tiene que haber un voltaje mayor en el pin 6 que en el pin 5. De esa forma, este circuito me pone a masa la salida y permite que ese voltaje de 19 sea conmutado por el elemento conmutador. Bien, la avería que tenía este circuito era que efectivamente aquí había un voltaje mayor, aquí había un voltaje menor y sin embargo no tenía masa a la salida. La avería era sencillamente el LM393 y ahí hubo sencillamente que cambiarlo, sustituirlo y ya se resolvió la avería. Bien, sigamos analizando
sigamos analizando, a pesar de que les he contado cuál es la avería que realmente resolví cuando tuve este problema. Seguimos analizando. Bien, ya sabemos que la masa viene de este circuito, pero lo que tengo que buscar es en el pin 5 cómo es que llega el voltaje que llega. Analizando el circuito, analizamos y calculamos. Recuerden que esto, calcularlo, era tan sencillo como decir 29,4 más 10 dividido 10. Eso da 3,94. Dividido 19 dividido 3,94, eso me da 4,82 en este punto. En el pin 5 tendríamos 4,82. Ahora, hay que seguir el pin que viene a alimentar el pin 6. Miren quién lleva la alimentación del pin 6. Esta alimentación no es otra cosa que el voltaje que se crea dentro del propio conector. Dentro del conector lo que tenemos es un regulador lineal que me ajusta el voltaje a 5,8 voltios, sea cual sea el voltaje de alimentación. Este voltaje va a ser 5,8, independientemente si el voltaje es de 19 o es de 10 o es de 7. Va a seguir siendo 5,8. Esa es una de las características que hablamos del regulador lineal. Bien, este regulador lineal que aplica 5,8 voltios aquí es comparado constantemente con un voltaje que sí depende directamente del voltaje que yo alimente. En el caso que este voltaje se salga del rango estipulado por el fabricante, este comparador lo va a detectar y va a dejar un positivo a la salida. Y de esa forma, el fabricante está controlando que el voltaje que estamos aplicando por el conector sea correcto. Eso se llama chequeo al conector. Este es uno de los circuitos más elementales, es muy pequeño, muy simple, que hace este tipo de trabajo. Como ven, efectivamente, cuando tengo que esto es 19, aquí tengo 4,82, comparado con 5,8, 5,8 es superior, y esto da negativo a la salida. Al dar negativo a la salida, efectivamente, el siguiente MOSFET conduce. Ya que estamos aquí, analicemos esta parte del circuito. Porque ya les había comentado que no había un solo ADPEN con almohadilla. También hay uno sin almohadilla. En esta parte, esto que vemos aquí, que va a la página 39, esto quiere decir que esta señal va a la página 39, lo que hace el diseñador es informarle al KBC, es decir, al sistema de control o al control embebido, informarle de qué ha ocurrido con el chequeo que se le ha hecho al conector. Esto quiere decir que siempre hay que revisar dos cosas. Una de ellas la revisaremos en la secuencia cuando demos secuencia de arranque. Ahora mismo ha ocurrido que él ha dado negativo aquí. Efectivamente 5,8 es mayor que 4,82. Tengo negativo aquí y ¿qué ocurre? Bien, vamos a ver los dos casos, cuando da positivo y cuando da negativo. Fundamentalmente lo que quiero ver es esta señal, cómo cambia de estado. Bien, si tengo un voltaje positivo aquí, es decir, esto se me queda a colector abierto. Recuerden que cuando dimos operacionales dijimos que el LM393 era colector abierto. Y al dejar el colector abierto, aquí VADP lo que hace es, a través de la resistencia, aplicar 19 voltios en este punto. Por lo tanto, cuando este MOSFET no conduce hacia negativo, es decir, no está poniendo su salida a masa, este punto es 19 voltios. 19 voltios. Bien, cuando tengo 19 voltios, estos 19 voltios han venido por esta resistencia. 19 voltios. Un diodo, un 4148, 0,5 aquí. Bien, pero 0,5, negativo. 19 y está en inversa. ¿Por qué? Porque tiene dos resistencias iguales, de igual valor, 220 y 220, en el ánodo.
Por ello, si tengo 19 voltios y un divisor de voltaje de dos resistencias iguales, en el medio de ese divisor tengo la mitad del voltaje de alimentación del mismo divisor. Si tengo 19, 9,5. 19, 9,5, MOSFET, diodo está en inversa. Pero le estoy aplicando al Q1015, le estoy aplicando 9,5 voltios a puerta. Y es un 7002. Y tiene la fuente a masa. Por ello, este MOSFET conduce. Y este punto, el ADP-EN, se convierte en masa. Por esa razón. Ese es el primer análisis. Observen que aquí arriba hay 3 voltios. Y cuando dice A se refiere a la palabra always, que comienza con A en inglés. Y cuando veamos que dice más 3A, quiere decir que este voltaje siempre está con solamente conectar el conector. Con alimentar el equipo a través del conector ya tengo este voltaje. Por eso se llama always. Bien, hagamos el análisis ahora cuando yo tengo aquí negativo. Es decir, el operacional ha comparado que el pin 6 es mayor que el pin 5 y trabaja correctamente. Ya lo he sustituido y esto aquí me da negativo, es decir, me da masa. Es como si él cortocircuitara esta masa con este punto y aquí me dejara una masa colocada. Si tengo una masa en este punto, ahora ocurre lo siguiente. La resistencia no puede hacer otra cosa. Sencillamente se queda a masa y aquí hay 19. Pero ¿qué ocurre? Ahora mismo ha aparecido una masa en este punto. Antiguamente la corriente estaba circulando hacia acá porque no había masa por aquí. Pero un diodo cuando conduce ofrece muy baja resistencia. Por ello es que la corriente va a circular por aquí y cuando llega va a decir muy baja resistencia a masa, 220.000 ohmios a masa. Toda la corriente circulará por el diodo hacia masa. Cuando este diodo conduce, entonces sí aparecen 0,5 voltios en este punto. Es decir, masa y 0,5. ¿Por qué? Porque al diodo no le puedo dejar una caída diferente a lo que es su caída, su propia caída. Bien, la corriente está circulando ahora a través del diodo hacia esta masa. Y repito, no circula hacia esta masa porque siempre circula por donde más fácil le es. Cuando aquí hay 0,5 voltios, este transistor no tiene este MOSFET. Y digo transistor porque recuerden que ya les había comentado que la palabra MOSFET, la última letra, la T, significa transistor. Bien, este MOSFET o este transistor, si tiene una diferencia de potencial de 0,5 y 0, no puede conducir. Les dije, ya les anuncié hace un rato, que este transistor necesita un mínimo de 3 voltios de diferencia entre fuente y puerta. Fuente tiene ahora mismo masa y puerta tiene 0,5 voltios. Por ello es que este MOSFET ahora ya no conduce. Al no conducir, el voltaje de 3 voltios no ve ninguna masa y se refleja aquí. Es decir, la conclusión es la siguiente. Si aquí hay masa, estos son 3 voltios. Y si aquí hay 19 voltios porque este trabaja mal, aquí hay 0. Porque entonces este MOSFET conduce. Bien, como ven, si no lo han entendido, sencillamente le dan hacia atrás al vídeo y pueden escucharlo tantas veces como sea necesario. No obstante, lo repito rápido y sin pausas, sin muchas explicaciones. Bien, ahora mismo este circuito ha puesto a masa la salida. Al poner a masa la salida, la corriente en vez de circular por esta resistencia circula por el diodo. Al circular por el diodo cuando conduce deja exactamente su caída. Recuerden que en el extremo del diodo ahora mismo encontraremos 0,5 voltios. Bien, si esto es 0, aquí habrán 0,5. Como este transistor necesita 3 voltios para conducir, tengo 0 y tengo 0,5, no conduce. Por lo tanto, lo que se refleja aquí es 3 voltios porque no tengo ninguna masa para que la corriente circule. Recuerden que, ¿por qué 3 voltios? Porque al no haber corriente, no hay caída de tensión en las resistencias. Y en este caso, le estoy enviando al KBC que tengo 3 voltios.
Eso quiere decir que el circuito está correcto y le he comunicado que el chequeo que le he hecho al conector, cuando le llegan 3 voltios al KBC, él lo toma como que el chequeo está correcto, como que el conector está bien, como que el voltaje que he inyectado por ese conector está correcto y está dentro de los parámetros que se han estipulado por el fabricante. Bien, volvamos a la página 5. Bien, ya hemos visto cómo este voltaje llega a ser masa. Bien, después que este voltaje es masa, aquí hay una corriente que fluye desde el positivo hacia esa masa, provocando esa corriente una caída de tensión en cada una de las dos resistencias que atraviesa. Al provocar una caída de tensión de este punto a este punto aparecen aproximadamente unos 6 voltios. Por lo tanto, de 6 a 19 tendrá una diferencia de potencial de este punto a este punto de aproximadamente unos 13 voltios. Este MOSFET estará prácticamente conduciendo con un gran canal que permitirá que toda la corriente fluya a través de él hacia dentro del portátil. Bien, entonces ya sabemos cómo es que este elemento conduce, pero hay que seguir la alimentación. Llegados a este punto, observamos que más VADP-BL es el mismo voltaje más VADP, o sea, los mismos 19 voltios que han pasado por este MOSFET. Les recuerdo que este voltaje o esta masa apareció porque compararon un divisor de voltaje que estaba alimentado con más VADP, que ese divisor de voltaje estaba aplicando un voltaje de 4,82 voltios a una entrada no inversora en un operacional, y este voltaje estaba siendo aplicado en la entrada inversora, y al comparar 5,8 con 4,82 que daba este divisor, este voltaje era mayor, y por eso, al ser la entrada inversora mayor que la no inversora, el operacional aplicaba una masa aquí. Lo que estaban haciendo sencillamente era comparar este voltaje con este, y si este voltaje bajaba de esa cantidad, sencillamente esa comparación daría que este punto fuera 19 voltios y esta corriente no pudiese circular. Por lo tanto, no circularía y este MOSFET permanecería constantemente abierto. Bien, en el caso que ya todo está correcto, aquí hay masa, fluye la corriente, caída de tensión en R1218 y este elemento conmutador, el Q1031, conduce. Al conducir, el voltaje 19 se desplaza por esta línea, viene hasta aquí, y aquí aparece algo más. Aquí aparece otro elemento conmutador, un Q1030. Inicialmente hay dos diodos en directa, tanto el que está interno como el que está externo. Bien, la corriente fluye por donde más fácil le es. El diodo externo es un diodo de Schottky, caída de tensión 0,2. El diodo interno es un diodo normal 0,5. Por lo tanto, todo el voltaje recorrerá este diodo y se irá por aquí. Prepolarización, ya eso lo dije anteriormente. Prepolarización. Aquí, al pasar el voltaje por aquí, entra, aquí hay un divisor de voltaje que se constituye por R1220 y R1221. Al ver R1220 y R1221, 47 y 4,7. Si observamos qué tendría que ser esto, nuevamente nos encontramos con lo mismo. Un divisor de voltaje que está esperando a que esto sea masa. Esto tiene que ser masa. Y digo que esto tiene que ser masa, ¿por qué razón? Porque por el diodo no puedo echar a conducir a este equipo. Fíjense, este diodo solamente soporta 1 amperio. Si intentamos pasarle los 3 amperios que consume este equipo, o los 4 amperios que consume este equipo, sencillamente quemaremos el diodo y romperemos esta parte del circuito. No funcionará. Bien, y por otra parte, ¿por qué hemos seguido el voltaje? Hemos seguido el voltaje porque el voltaje principal aún no es este, es este que está aquí. ¿Cómo lo sé? Bueno, fácil, porque este voltaje me está indicando que va a tantísimas páginas. ¿Por qué es un voltaje principal de 19 voltios? Porque sencillamente alimenta a muchos circuitos. Muchos circuitos que necesitan electrones, corriente, para poder entregar a los diferentes circuitos que la demanden.
Por ello es que este voltaje principal es principal porque se reparte a todos los demás circuitos de fuentes del portátil. Bien, por lo tanto, la intención siempre es comprobar que aquí tengo 19 voltios. Es obvio, si aquí no me llegan los 19 voltios al presionar el power, el portátil no hará nada. ¿Por qué? Porque ninguna fuente está alimentada. Entonces, siempre lo más importante a la hora de resolver esta avería es llegar hasta aquí. Bien, hemos encontrado este otro elemento conmutador, el 1030. El 1030 me dice que en esta señal tiene que haber también una masa que me cree una corriente del positivo al negativo, me cree una caída de tensión de aquí a aquí y me haga que este elemento conmutador o este dispositivo o este MOSFET, como le quieran llamar, conduzca. Y entonces sí, el MOSFET es capaz de soportar toda la corriente que demande el circuito por este punto. Bien, tenemos entonces que tenemos que buscar esta señal y la pondríamos aquí. ADP DRV almohadilla, esto quiere decir alterna directa power drive, conducción de alterna directa. Alterna directa, recuerden que les comentaba que esto se le suele llamar de esta forma, esta sigla, es la alterna que viene del conector, sí, la conversión que se hace de la alterna a la directa que viene del conector. Power drive, o sea, conducción de este voltaje hacia acá. De ahí a que esta sigla lo utilicen de esta forma. Bien, entonces ya tenemos que en este caso hay que garantizar que aquí tenga una masa, porque si no tengo una masa, este divisor no puede trabajar y no hará que este elemento conmutador trabaje. Entonces, sencillamente localizo de dónde viene esto sencillamente lo escribo aquí, al escribirlo me llevará a un circuito que está aquí abajo. Muy importante, fíjense que me está diciendo que esto está en la página 5 y estamos en la página 5, por lo tanto en ningún momento nos hemos movido de la página. El circuito que estamos buscando sigue en la página 5. Y efectivamente, cuando vemos en la página 5 aquí abajo, hay un circuito que efectivamente me da esto. El circuito se analiza de atrás hacia adelante. Ya tengo la seguridad y la certeza de qué cosa tiene que ser esto. Eso tiene que ser masa. Por ello, si sigo esto, me lleva directamente a un drenador de Q1026. Si esto es un drenador y por fuente tengo masa, este MOSFET tiene que estar conduciendo. Y es un 7002. Es decir, un 7002. Ya hemos dicho que un 7002 conduce a partir de 3 voltios. Por lo tanto, esto es un MOSFET de canal N. Y tiene que conducir para aplicarme esa masa que necesito en ADP-DRV almohadilla. Entonces ya la conclusión mía es que este MOSFET tiene que conducir. Por ello, esto, aunque no parezca al circuito que vimos anteriormente, es otro operacional. Entrada no inversora, entrada inversora. Alimentación y salida. Y masa por el pin 2. Bien, observando este circuito, conociendo que ya es un operacional, para aquellas personas que no lo sepan, obviamente nos vamos al circuito, a la hoja de datos del componente, el LMV321. Esto lo pueden obviar, si lo quieren poner, lo ponen, pero lo pueden obviar con poner LMV321, ya me llevará directamente a la identificación y verán que esto es un operacional. Un operacional lo están utilizando como comparador. Bien, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente: comparar los voltajes que tengo aquí, en este pin, con el voltaje que tengo en este pin. Bien, observemos lo siguiente. Este voltaje ya lo conozco. Este voltaje no es otra cosa que el voltaje que tengo en este punto después de la conmutación de este MOSFET. Este voltaje de aquí es el voltaje después de esta conmutación. Por lo tanto, lo que están haciendo es coger ese voltaje, que es de 19 voltios, que sí lo tengo porque ya ese MOSFET condujo, y lo pasan por un divisor de voltaje que tiene 100 kiloohmios, lo seguimos,
y a masa. Por ello es que es un divisor fijo de 100 y 23,7. Al calcular esto, ya sé perfectamente bien que este voltaje tiene que ser mayor que este. Es decir, el voltaje de la entrada no inversora tiene que ser mayor que el voltaje de la entrada inversora. Cuando yo busque esta otra señal, me va a llevar directamente al voltaje de la batería. Este es el voltaje de la batería. Bien, 19. Observen que las resistencias prácticamente son muy similares. 23,7 y 100. 100 y 24 kilos. Fíjense que este es el divisor. El divisor que está siendo aplicado al pin 3 se conforma por esta resistencia, esta otra resistencia, y va a masa. Por tanto, la corriente fluye de aquí a aquí y el tap central va al pin 3 del circuito. Si yo tengo ahora mismo este voltaje que estoy aplicando a este pin, estos dos divisores son casi muy parecidos, son similares, varían en 300 ohmios de la resistencia de abajo. Si tengo 19 voltios y por aquí tengo una batería de 13 o 10 o 12 o 15, el voltaje que tenga la batería en ese momento, este voltaje es muy inferior a este. Por lo tanto, efectivamente, este voltaje en el pin 1 va a ser superior a el del pin 3. ¿Y qué va a ocurrir? Bien, pues sencillamente cuando este voltaje está y este voltaje está, el pin 1 es mayor que el pin 3. Por lo tanto, el pin 4 es positivo y aplica 5 voltios a través de esta resistencia de la R1208 a el pin 1 de este MOSFET. Fíjense, ¿por qué? Bien, porque esto es alta impedancia. Al ser alta impedancia, no tengo ninguna caída de tensión en esta resistencia y el voltaje prácticamente lo tengo íntegro aquí. 5 voltios, 5 voltios. Bien, 5 voltios, masa, el MOSFET conduce y aplica una masa. Y efectivamente esto conduce. Pero ¿qué ocurre cuando de repente desconecto el conector? Al desconectar el conector, el voltaje de batería es mayor que este, porque ahora aquí tengo 0. Al tener 0 y tener un divisor de voltaje que está aplicando un voltaje al pin 1, este MOSFET no conduce, por lo tanto esto no es 0, es 19. Esos 19 vienen a través de estas dos resistencias. Disculpen, no es 19 porque no hay 19, sino lo que habrá es el voltaje de la batería que entra por otro diodo que ya veremos más adelante. Entonces, aquí tendremos un voltaje positivo, y este MOSFET no va a conducir. ¿Qué es este circuito del que estoy explicando aquí abajo? Este circuito no es otra cosa que el circuito que interrumpe la conducción cuando trabaja la batería y no trabaja el conector. Cuando está el conector, esto es masa y no trabaja con batería. Y cuando trabaja con batería, al no haber voltaje de conector, aquí esto es 0, este es mayor, esto da un 0 a la salida, este MOSFET no conduce y esto se hace positivo. De esa forma, ya hemos visto en este circuito o en este equipo los dos circuitos que hemos hablado anteriormente. El circuito donde se chequea el voltaje del conector y la interrupción, el circuito de interrupción del voltaje principal de entrada de conector cuando entra la batería. Este es el circuito que hace esta función. Bien, con esto podemos pasar a otro ejemplo. Bien, segundo caso del chequeo del conector. Como hemos visto hasta ahora mismo, hemos estado explicando cómo es que un equipo, al presionar el power, no responda ni siquiera una mínima corriente en la fuente de alimentación. Es una avería que es muy típica, la podemos encontrar, pero las causas de que esta avería ocurra pueden ser muy variadas.
Ya habíamos comentado anteriormente que un cortocircuito en cualquiera de estos condensadores podría provocar que justamente esa avería ocurriera de esa forma. En este circuito que vemos ahora mismo, incorpora en serie con la línea positiva un fusible. Bien, los fusibles pueden estar tanto en la línea positiva como en la línea negativa. Normalmente los vamos a encontrar en la línea positiva, pero esto no tendría ningún problema si lo encontramos en la línea negativa. Creo que alguna vez algún equipo Sony trae este tipo de circuito. Por ello es que hay que tener en cuenta que si me encuentro un fusible en la línea negativa, no quiere decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay el cuadripolo. Cuando estudiamos el cuadripolo en electricidad, sencillamente nos dicen que la corriente que entra es la misma corriente que sale. Por eso es que si aplicamos una línea imaginaria entre estos dos puntos, o estas dos líneas de voltaje, la misma corriente que va a entrar hacia acá será la misma corriente que regrese hacia acá. Recuerden que hay una ley de conservación de la carga. Bien, en este caso, el fusible que cuenta está en la línea positiva, en serie con la positiva. Bien, detrás del fusible tengo un circuito que ya lo hemos visto en los circuitos anteriores, en los equipos anteriores. Esto es un filtro para lo que es la supresión de cualquier interferencia o ruido electromagnético que pueda venir del exterior. Bien, después del filtro, aquí ahora mismo obtenemos un voltaje que le llaman Vin. Este Vin, cuidado, observen, Vin y Vin, efectivamente los tres puntos están unidos, pero ahora me corresponde a mí buscar a dónde va este Vin. ¿Cómo puedo seguir este Vin de la forma correcta? Cualquiera de ellos sería correcto dependiendo del circuito que estoy analizando. En este caso, si ahora quiero saltar directamente a donde quiero ir, es decir, cómo el voltaje principal llega al punto que estoy buscando, ya que recuerden, al presionar power, la causa fundamental o la que más probabilidad tiene electrónicamente de que no funcione el equipo, es decir, que no tenga voltaje principal, es que este voltaje de 19 voltios que introduzco por el conector se interrumpa en algún caso. Un caso puede ser el fusible, perfectamente bien. Es otro elemento que si se rompe, sencillamente evita que el voltaje entre y sería una de las causas. Sustituir el fusible, medir que aquí tengo 19 voltios y efectivamente ya tendría el problema resuelto. Bien, repito, el problema que tendría ahora mismo es saber cuál es el Vin correcto. Bien, nos vamos a la página del charger, que es dos páginas siguientes. Y en esta izquierda, en este punto, este es el Vin que estoy buscando. ¿Por qué? Porque esta línea que va aquí, un conmutador, una resistencia, y este es el voltaje que voy a repartir a todo el equipo. Este es el voltaje principal de este equipo. Bien, entonces, analicemos dónde está aquí el circuito de chequeo del conector y la interrupción por entrada de batería. Son dos circuitos independientes. Recuerden, en los ordenadores portátiles hay muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay un chequeo del conector y una interrupción por entrada de batería. Y digo no siempre porque muchas veces está bastante oculto y lo hacen con electrónica, lo hacen con algunos circuitos electrónicos que si no los conoces se te puede pasar por alto. Pero siempre hacen un chequeo al voltaje que entra y también cortan el voltaje, o sea, la posibilidad de que este voltaje entre cuando entra batería. Son las dos cosas que tienen que ya empezar a tener en cuenta dentro de este equipo. Pero además, si cualquiera de estos circuitos que falle, interrumpe este voltaje. Si por ejemplo, este voltaje que es PACIN, en este caso que es el chequeo del conector, no lo tengo, este voltaje nunca estará. Por lo tanto, vamos a analizar nuevamente este circuito, que ya lo hemos visto, no de esta forma, pero sí muy parecida. Vamos a analizar este circuito y ver cuáles son los circuitos de chequeo del conector. Bien,
entra el voltaje de 19 por aquí. Cuando yo digo entra el voltaje de 19 por aquí, me refiero a que estoy hablando de un voltaje genérico de 19 voltios y que estoy emulando con el cursor del ratón, el multímetro, la punta positiva del multímetro lo tengo en voltios de continua, el negativo lo tengo, es decir, la punta negativa de ese multímetro lo tengo a masa y comienzo a analizar este circuito. Punta positiva, 19. ¿Dónde lo localizo? En los pines 5, 6, 7 y 8 de PQ6. ¿Por qué? Porque el voltaje está entrando por aquí. El voltaje está entrando por aquí. Esto viene ya de 19 voltios. Por lo tanto, estos 19 localizo el PQ6 y mido en los pines 5, 6, 7 y 8 cualquiera de ellos. ¿Por qué cualquiera de ellos? Porque están unidos. Con tocar uno, estoy tocándolos todos. Me basta con tocar uno solo. Bien, toco un punto, un pin de estos, y efectivamente aquí tengo 19. Sigo hacia adentro del MOSFET y me encuentro con un diodo en directa. Recuerden que esta configuración ya la hemos dado. Hemos dado esta configuración con MOSFET de canal P. En este caso, el AO4407 es un MOSFET muy común y es de canal P. Bien, este MOSFET de canal P tiene un diodo. El primer MOSFET, el PQ6, tiene un diodo en directa que permite que el voltaje de 19 atraviese este diodo, conduce el diodo, más, menos, y aquí aparecen 18,5 voltios. Los 0,5 se han quedado en el diodo. Recuerden que el diodo, para polarizarlo, hay que aplicarle una tensión que polariza la barrera. Bien, el diodo conduce 18,5. Hacia acá no puedo seguir porque tengo, a pesar de que tenga un MOSFET idéntico, el diodo está en inversa. Por aquí el voltaje ya no puede pasar. Por lo tanto, este MOSFET tiene que conducir para que este voltaje pase para acá. Bien, llegamos a este punto. Tengo una resistencia, otra resistencia, pero en el medio de las dos resistencias, si sigo el circuito, va a una puerta y el otro va a este condensador, a este transistor y a esta otra puerta. Ya habíamos hablado de que este circuito, cómo trabaja y qué hace, pero no lo vamos a explicar ahora. Ahora vamos a centrarnos únicamente, y no lo voy a explicar ahora porque lo acabo de explicar en la clase anterior, bueno, en la parte anterior, no en la clase anterior, y tenemos solamente que explicar, o quiero explicar ahora mismo únicamente, los circuitos que hacen el chequeo del conector y la interrupción por entrada de batería. Bien, cuando tengo y llego a este elemento conmutador, esto es otro elemento conmutador que la función que realiza en este circuito, y me refiero a este circuito de aquí, a este divisor y a esta masa, es que cuando él conmuta, aplica masa aquí. Cuando aplica masa aquí, hay una corriente que fluye del positivo al negativo. El negativo que acaba de darme este transistor cuando condujo. Bien, este negativo en este punto provoca una corriente y esa corriente provoca una caída en esta resistencia. Voltaje mayor, caída, voltaje menor. MOSFET conduce. ¿Por qué? Porque son dos MOSFET de canal P. Y dice que el MOSFET de canal P conducen cuando el voltaje de puerta es menor que el voltaje de fuente. Si las dos fuentes están unidas y las dos puertas están unidas, basta con que yo aplique un voltaje menor en las puertas para que los dos MOSFET conduzcan a la vez. Bien, entonces ya conozco el resultado de lo que ocurre si yo polarizo a este MOSFET. Por ello es que la intención entonces es polarizarlo. Esto es un 2N7002, ya hemos hablado de él. 2N7002 conduce cuando el voltaje o el voltaje umbral que tiene supera los 3 voltios. Si observamos, aquí hay un diodo que no va a entrar en el voltaje, ahora le explico por qué. Aquí hay otro punto o otra línea que tampoco es la que me entra el voltaje. La que me entra el voltaje realmente es PACI. ¿Por qué lo sé? Por la resistencia que tengo aquí delante. Si tengo un circuito como este, y observen este pedacito nada más, y tengo un elemento como un diodo, y tengo por aquí una línea sola, y tengo otra línea con una resistencia,
el circuito o la línea que tiene la resistencia de mayor valor, puedo tener una resistencia aquí y tener otra resistencia aquí, el de mayor valor es el circuito que genera el voltaje. Y las líneas que no tengan resistencia o que tengan resistencias pequeñas son las líneas para retirar este voltaje. La electrónica trabaja así. Y entonces, conociendo este pequeño truco electrónico, llego aquí y digo, entonces PACin es el voltaje que yo ando buscando. Es decir, el voltaje que se aplica a este punto viene del circuito este. Aquí tengo página 34 y 37. El circuito está en la página 34, para no dilatar la clase. Bien, nos vamos a la página 34. Y el circuito sería exactamente este de aquí. Si observamos, aquí en este circuito tengo un amplificador operacional, un circuito integrado. Los operacionales son circuitos integrados. Bien, siempre que vayamos a analizar cualquier circuito integrado, comenzamos siempre por un punto. Ya lo he comentado. Directamente nos vamos a medir su alimentación. Es decir, la primera medida que tengo que hacer es que tenga alimentación. Vengo aquí y digo, pin positivo, masa, voltímetro en voltios de continua, masa, es decir, el negativo en masa, el positivo tiene que medir voltaje. Bien, no sé cuánto es este voltaje. ¿Cómo lo sé? Busco, como esto es un PDF, control F, VS, y cuidado, ahí tengo que ver no los puntos que alimentan a un circuito. ¿Y por qué digo los puntos que alimentan un circuito? Aquí en esta página hay varios VS. Uno sería este y otro sería este. Si observan, este VS es una línea, un punto, resistencia, diodo Zener, masa. Esto prácticamente es un circuito y VS está alimentando a este circuito. Operacional, pin de alimentación, pin 8, lo puedo buscar, lo puedo localizar directamente en la hoja de datos del mismo componente, o aquí mismo dice P, positivo. Bien, VS es el positivo de este, aquí no se genera VS. Yo tengo que buscar en esta página, porque no me está enviando a ninguna otra página, no tiene ninguna letra ni número al lado, tengo que buscar en esta página dónde se crea VS. Basta con mirar en este circuito que está aquí y veo que después del filtro tengo que este punto le llaman VIN. Los VIN que me encuentre en todo el equipo, siendo esta palabrita, están unidos a este punto. Es decir, este punto está unido a este, y este, y a este. O sea, los tres puntos están unidos. Lo único que, para hacer una electrónica más fácil y poderla entender mucho mejor, le ponen a los tres VIN y resuelven este problema. Para no hacer tanta línea en el circuito. Bien, VIN. Sigo el voltaje. Cuando sigo VIN, me encuentro un PD1 que es un 4148, 0,5 voltios de caída, 19, 18,5, dos resistencias en paralelo de 68 ohmios, tamaño 1206, 0,25 vatios, y lo que me da como resultante es una resistencia de 34, recuerde que hay un paralelo de resistencias, un paralelo de resistencia de 68 da un resultante de 34. Sumamos las dos potencias, por lo tanto tengo una resultante o una resistencia equivalente de 34 ohmios a 0,5 vatios. Llegamos hasta aquí y entonces tenemos VS. Como no tengo ningún circuito que me esté consumiendo el mismo 18,5 voltios, es lo que tengo aquí. No obstante, el circuito me está indicando que este punto de aquí, no este de aquí, este de aquí, porque de lo contrario no hubiesen puesto este circuito de esta forma, sino que hubiesen puesto esta resistencia sola. Bien, este circuito, este VS, es un punto donde va a haber un pedido grande de corriente. ¿Quién me lo está indicando? El tamaño de esta resistencia resultante. Es decir, por aquí va a pasar muy buena corriente. Esta resistencia es una resistencia limitadora de corriente,
pero le han aumentado el tamaño, 0,5 vatios. No por gusto le están aumentando el tamaño de esta resistencia. Vamos a ver luego por qué. Bien, lo que sí sabemos ahora mismo es que Vs es 18,5 voltios. Y que nacen de pasar el voltaje de 19 por un diodo y una resultante de 34 ohmios. Es decir, prácticamente tengo 18,5 voltios aquí sin ningún problema. Por ello es que ya ahora tengo constancia de que este circuito está correctamente alimentado. Aquí tengo 18,5 voltios. Bien. Entonces, al ser un operacional, lo que me corresponde ahora es decir, en el supuesto caso que yo no tenía PAC-IN, sí tenía seguridad de qué tenía que ser. Por ejemplo, cuando vimos, vamos a verlo, cuando miramos este circuito, y me refiero al divisor y al elemento conmutador, es decir, el que aplica la masa a este punto, habíamos llegado a la conclusión que como era un 2N7002 y que su voltaje umbral, es decir, este transistor conduce a partir de los 3 voltios, entonces él tiene que tener aquí en puerta para conducir 3 voltios o más. Por ello es que no sé exactamente qué voltaje tiene que ser PAC-IN, pero ya lo puedo intuir. Tiene que ser 3 voltios o más. ¿Quién me lo dice? El elemento conmutador que está esperando ese voltaje para aplicar la masa a este divisor, y este divisor cree la caída correspondiente para que estos dos elementos conmutadores puedan aplicar los 19 voltios aquí. Es decir, conmuten y apliquen 19 voltios a este punto. Entonces, puedo intuir prácticamente que este voltaje tiene que ser 3 voltios o más. Me lo dice a mí este transistor, el voltaje umbral de este transistor. Si busco ahora mismo la hoja de datos de este componente y observo esta tabla, me dice que en este circuito, en este transistor, conduce a partir de los 3 voltios, es decir, su voltaje umbral son 3 voltios, me lo está indicando esta tabla de aquí. Por ello es que cuando llego a esta tabla o cuando llego a este transistor, ya sé que este transistor conduce a partir de 3 voltios. Por ello es que en este circuito yo no sé cuánto es PAC-IN, pero sí sé que es 3 voltios o más. 3 voltios o más, eso sí lo sé. Bien, vayamos nuevamente al circuito donde se crea PAC-IN. Suponiendo que no tengo PAC-IN, me corresponde analizar al operacional su conducción. Recuerden que el LM393 es un operacional con colector abierto. No sé si recuerdan esta parte, pero lo recordamos. Bien, el LM393 es un circuito con colector abierto. Colector abierto quiere decir que tengo un transistor a la salida que puede tener solamente dos estados. Uno, colector abierto porque no tenga aplicado nada en base, o cuando el transistor conduce y lo que tengo a la salida es masa. Puede tener dos estados nada más, o bien colector abierto o masa. Eso es lo que tengo que tener en cuenta cuando estoy analizando el LM393, que es el operacional que estoy analizando ahora mismo. Bien, este operacional ya sé que tiene o bien colector abierto o bien masa a la salida. Solamente puede tener esos dos estados. Me lo ha dicho la hoja de datos del mismo componente. Por lo tanto, ¿qué me corresponde? Bien, analizar las dos entradas, la inversora y la no inversora. Recuerden que habíamos dicho que si la entrada inversora es mayor que la no inversora, afuera da negativo, es decir, da masa. El transistor que acabamos de mencionar lo que hace es conmutar a masa y darme una masa a la salida. Y si la mayor es la entrada no inversora, pues entonces a la salida tendría un colector abierto. Bien, entonces nos toca analizar la electrónica que hay en este circuito. Bien, primeramente, en el pin 2, aquí me dice RTC VREF, 3,3 voltios. Y tengo una resistencia de 10 kilos, limitadora de corriente, y lo introducen directamente al pin 2. ¿Qué tengo en el pin 2? 3,3 voltios, si todo va bien. Por ello, ¿qué me corresponde? Bueno, una de las
uno de los puntos que puede ocurrirme es que no tenga 3,3 voltios y tenga que analizar por qué no los tengo. Entonces, como esto es una clase general, vamos a analizar todos los detalles que pueden haber con relación al circuito. Primeramente, vamos a ver qué es esto. RTC VRF. RTC es el bloque CMOS RTC Real Time Counter que está en el puente sur o en el PCH o FSH dependiendo del circuito que tengamos. Ese bloque lo que hace es guardar información del sistema para cuando va a arrancar el equipo. Este circuito se alimenta con la famosa pila que muchos acostumbran a llamarle a pila de la BIOS incorrectamente. No es pila de la BIOS, es pila del bloque CMOS. Esa pila o esa batería, o eso como le quieran llamar, se llama batería del bloque RTC en estos equipos. Y se alimenta con 3,3 voltios. Bien, ese bloque, cuando estamos trabajando con los 19 voltios del conector, tiene un circuito que genera los 3,3 voltios para que la pila no se gaste. Sin embargo, cuando apagamos el equipo y no está conectado a los 3,3 voltios, es decir, a la corriente, entonces la pila hace su trabajo y me genera los 3,3 voltios para alimentar ese circuito. Bien, en esta página, y lo sé porque esto no tiene ninguna página que me lleve a ningún lugar, por lo tanto este circuito está en la misma página, me está indicando que tengo un circuito que genera ese voltaje, el RTC VRF. Bien, habíamos llegado hasta aquí cuando analizamos esta parte. Aquí teníamos 18,5 voltios para crear VS. Esos 18,5 voltios atraviesan a este diodo que queda en directa, porque tiene más, menos, y 18,5, 18. Aquí hay una resistencia limitadora de 200 ohmios, otra resistencia limitadora de 200 ohmios, y llegamos hasta este pin que está aquí. Este pin que está aquí tiene un Zener limitando este punto, por ello es que este punto, tenga el voltaje que tenga en la entrada, no va a tener más de 16 voltios, esto es un Zener de 16 voltios, y lo que me está indicando este circuito es que es un regulador lineal de 3,3 voltios a la salida. Como característica, este regulador lineal tiene un rango grande de voltaje de entrada y mantiene fijo la salida. Es decir, que si por el conector yo introduzco 19 voltios, él da 3,3. Pero si está trabajando con la batería, por ejemplo, este circuito de aquí, está trabajando con la batería, que son 10, 11, 12, 13 voltios, también da 3,3. Como ven, este circuito tiene un rango grande de voltaje donde trabaja perfectamente bien, independientemente del voltaje de la entrada. Es decir, aplica un voltaje fijo a la salida, independiente del voltaje de entrada. Entonces, volviendo al circuito, ya he analizado que efectivamente tengo 3,3 voltios que se generan en un regulador lineal de 3,3, que ese regulador lineal no importa el voltaje que estemos introduciendo por el conector, siempre me va a aplicar los mismos 3,3 voltios, y esto me es muy favorable para hacer lo que voy a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer? Bueno, mantengo fijo la entrada esta, y como la variable es el conector, y me refiero a variable que por ejemplo el conector puede estar bien, pero de repente al cabo de los meses o los años puede devalorizarse un condensador que tiene a la salida y comenzar a bajar el voltaje de alimentación. Bien, el diseñador me dice que pueden haber 3 variables en este tipo de placa, y me dice que el mínimo voltaje para el que ha sido diseñado es aproximadamente 17.728, 17.257, 16.976. Es decir, uno de estos 3 voltajes será el mínimo que me admite en el conector. Si yo bajo por debajo de este voltaje, este equipo no funcionará. Es decir, si yo por el conector le aplico 15 voltios,
ya le puedo decir que este equipo no funciona. ¿Por qué? Porque el diseñador lo mantiene de esa forma. ¿Cómo lo mantiene? A través de este circuito. ¿Puedo variar esto? Perfectamente bien, no hay ningún problema. Sencillamente habría que variar este divisor de aquí. No tendría ningún sentido variarlo. Lo correcto sería alimentarlo de forma correcta. Pero la variación, este margen, este límite, está en este divisor de aquí y esta comparación con este voltaje. Ahora mismo, si yo quiero hacer esta comparación, ya sé que tengo 3,2, 3,3 voltios aquí. Me basta con poner una resistencia de 10 kilos aquí, fíjense, a masa, lo pongo de este punto aquí, y ya he bajado este punto a la mitad. Es decir, de 3,3 ya tengo 1,70 y algo en este punto. Y ya he aumentado este rango. Por ello es que no me interesa, sencillamente eso es electrónica, no me interesa hacer una variación, sino obedecer a lo que me ha estipulado un fabricante. Bien, tengo en el pin 2 3,3, vienen de un regulador lineal, que me está dando, que está siendo alimentado con un voltaje que puede ser variable. Como característica, repito, el regulador lineal siempre va a entregar 3,3 voltios independientemente de que la entrada del conector sea 15, 16, 17 o 13 voltios y está alimentando con batería. Bien, ¿qué me dice el fabricante? Habría que calcular este divisor de aquí. Aquí tenemos un divisor que es 84,5 voltios, disculpen, 84,5 kilos, más 20 kilos dividido 20 kilos, eso me va a dar 5,225, y si yo divido 19 dividido 5,225, me va a decir que aquí le estoy aplicando un voltaje de aproximadamente 3,6 voltios. ¿Por qué 3,6 voltios si tengo una resistencia y puede haber una caída? Bien, si observamos como característica fundamental o principal de estos dispositivos, y me refiero al amplificador operacional, tienen alta impedancia de entrada. Es decir, por aquí no podría circular corriente alta, que provocara una caída alta. Y si sigo el circuito por aquí, aquí tengo una resistencia de 1 mego. Por lo tanto, ni aquí ni aquí puede haber una caída alta, porque la resistencia es muy grande, esta resistencia es muy grande, y las dos caídas de tensión que pueden haber son muy pequeñas. Por ello es que prácticamente aquí tengo los mismos 3,6 voltios y comparado con este voltaje será entre 3,4, 3,5, 3,3. ¿Por qué? Porque lo que se cae en estas dos resistencias, aplicando una ley de las tensiones de Kirchhoff, lo que se cae en estas dos y obtengo aquí a la salida es muy pequeño. Aquí se cae muy poco. Por ello es que ahora mismo, ¿qué tengo aquí a la salida? Pues lo que tengo es aproximadamente unos 3,3, 3,4 voltios. Entonces ya tengo como resultado PACI. ¿Coincide con lo que habíamos analizado anteriormente? Correctamente, sí. ¿Por qué? Porque me habían dicho que el 2N7002 conduce a partir de 3 voltios. Si yo le aplico 3,4, pues efectivamente el transistor conduce. Entonces, si yo de repente mido y tengo 3,6, 3,3 y aquí tengo masa, cambien el operacional. No hay ninguna duda. Es el operacional que está mal. Si de repente no tengo 3,3, vayan al regulador, que es lo que está dañado. Si yo no tengo 3,6 aquí, lo más seguro que lo que esté dañado es directamente el operacional también. ¿Por qué? Porque tendría 19 y estaría en cortocircuito la 4 con la 3 y me estaría eliminando ese voltaje. Pero no creo, porque aquí tengo 22 kilos, no creo que el problema nunca pueda venir de aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay una resistencia de 22.000 ohmios. Y la otra posibilidad sería que este condensador cayera a cortocircuito y me provocara que este voltaje se cortocircuitara y no tuviera 3,6 aquí. Pero observen, ese condensador tiene un voltaje de trabajo de 50 voltios, cuando en realidad aquí va a haber 3,3 voltios. Muy difícil que este condensador caiga corto. Eso ya lo puedo descartar prácticamente. Por lo tanto, si yo no tuviese 3,6 voltios aquí, al 80% cambien el circuito, que eso es lo que tiene como avería. Esto es una avería que no
es una avería que no se la van a encontrar, se la van a encontrar muchas veces. Bien, entonces, ya hemos resuelto la avería. Tenemos 3,4 voltios o 3,3 y nos vamos a la página 36. Aquí en la página 36. Bien, en la página 36 tenemos que estamos aplicando PAC-IN a través de una R de 3 kilos y tenemos un diodo y una línea que me lleva a una señal que dice AC ON. Bien, repito nuevamente, cuando tengo un PAC-IN, una resistencia y tengo una línea y otra línea, las líneas que no tienen resistencia son para quitar el voltaje. Es para eliminar este voltaje de aquí. Esto quiere decir que si yo introduzco este voltaje por aquí y aquel circuito está bien, es decir, el que genera PAC-IN, el equipo puede, es decir, puedo ordenar si hay un problema, por ejemplo, un AC off. Puedo ordenar un AC off y abrir estos dos MOSFET y eliminar el voltaje principal y apagar el equipo, por ejemplo, a forma de emergencia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay un problema de temperatura, por ejemplo. Pero también puedo aplicar un AC off cuando entra a trabajar la batería. Cuando entra a trabajar la batería. Entonces, por aquí lo que hago es eliminar este voltaje de aquí. ¿Cómo lo hago? Bien, tengo un circuito que aquí tengo 3,4 voltios, una resistencia y un diodo. Me basta con poner una masa en este punto. Si yo pongo una masa, y esto ya lo dije en el tema de los diodos, cuando dimos la clase de diodos, hablé de que siempre que a un diodo le aplico masa por cátodo, en el ánodo se queda la caída del diodo. Es decir, en el punto 2 del diodo aparecería, si yo pongo masa aquí en este momento, y tengo 3,4 voltios aquí, aquí aparecerían 0,6 voltios, o 0,5, o 0,2. Creo que esto es 0,2 porque este diodo es de 0,2 voltios. Bien, 0,2 voltios. Si tengo 0,2 voltios y este transistor conduce a partir de 3, este transistor se abre. Y al abrir, esta corriente no puede fluir, no hay diferencia entre este punto y este punto, por lo tanto, estos dos MOSFET permanecen abiertos y aquí no llega el voltaje principal. Retiro el voltaje principal de 19 voltios de todo el equipo completo. Entonces, basta con poner una masa aquí y ya este transistor dejaría de funcionar y estos dos también. Por ello es que si buscamos, observen, me está diciendo que esta señal es la que interrumpe cuando entra la batería, es una AC off. Y esta por aquí es la que se encarga de chequear el voltaje que tiene el conector, si es correcto o no. Observemos esta señal en esta página. Como lógicamente me dice que es un AC off almohadilla, en ningún momento me indica que estoy en otra página, lo tengo que localizar en esta misma página. Me basta con venir hasta aquí y efectivamente AC off está aquí. Sigo el circuito y me lleva hacia arriba, no lo voy a seguir porque tengo un VIN y un MOSFET. Sigo hacia abajo, un transistor y por aquí un AC off, página 28. Correcto, es lo que estoy buscando. ¿Quién envía el AC off? El AC off lo envía el KBC. Por ello es que el circuito que va a manejar el AC off viene directamente la orden del KBC. ¿Y qué hace? Entra a un transistor NPN de conmutación aplicando 3,3 voltios. ¿Por qué 3,3? Bien, porque el KBC cuando envía un nivel alto no puede enviar ni más ni menos que 3,3 voltios. ¿Por qué? Porque es el voltaje de su alimentación. Es un circuito que sencillamente conmuta su propio voltaje. Por ello es que esta señal que sale del KBC a nivel alto viene como nivel alto, 3,3 voltios. 3,3 voltios cuando entran a este transistor, es un NPN de conmutación, tiene el emisor a masa, cuando conmuta, en colector aparece masa. Colector aparece masa. Bien, AC off es el mismo punto de colector.
Por ello es que cuando aparece un AC off aquí, este punto se convierte en masa. AC off se convierte en masa. Y este AC off se convierte en masa. Cuando este se convierte en masa, este diodo conduce y aquí deja de haber 3,4 para convertirse en 0,5, 0,2, dependiendo de si este diodo es de Schottky o es un diodo de silicio normal. Creo que es un diodo de Schottky. Entonces, este transistor dejaría de conducir cuando aplican un AC off desde el KBC. De ahí a que, si tengo un problema de temperatura o entra a trabajar la batería, puedo hacer un apagado de emergencia o directamente interrumpir la línea de entrada desde el conector para mantener la batería trabajando en la línea principal. Es decir, alimentar la línea principal, que antiguamente era de 19 voltios, la voy a alimentar ahora con el voltaje de la batería, cuando estoy trabajando con baterías. De esta manera, por aquí tengo un circuito que chequea el conector y por aquí tengo un circuito que interrumpe o corta de forma instantánea la alimentación de este equipo si hay algún problema, por ejemplo, de temperatura, repito, o que entre a trabajar la batería. Me queda por aquí otro circuito. Por aquí, si observo, hay una línea que también me dice, al no haber ninguna resistencia, que es una línea para cortar esta alimentación. Pero ¿cuál es esta línea si, por ejemplo, ya he analizado lo que es la interrupción por entrada de batería y ya he analizado el chequeo del conector? ¿Por dónde se me puede también ir este voltaje y evitar que llegue este voltaje principal aquí y por consiguiente no me encienda cuando yo presiono power? Este también puede ser otro problema. Bien, vayamos a AC on. Dice que está en la página también 34. Bien, en la página 34 encontramos un circuito que efectivamente a su salida tiene AC on y efectivamente va a la página 36, que es la página donde venimos ahora mismo. Este circuito es un circuito muy interesante para nosotros a la hora de reparar. Tenemos estas tres resistencias, lo comenté el día que hablamos de resistencias en paralelo, puse este ejemplo en la clase de resistencias en paralelo y les comentaba que este circuito era muy interesante. Bien, observen algo que es muy interesante. Tengo el voltaje Vin aplicado a través de un diodo PD4, es un 4148, por aquí va a pasar los 19 voltios, y tengo tres resistencias en paralelo de 1 kilo. Este paralelo, al ser prácticamente tres resistencias iguales de 1 kilo, lo que tenemos como resultante o resistencia equivalente es una resistencia de 333 ohmios a 0,75 vatios, porque el 1206, recuerden que es una resistencia de 0,25. ¿Por qué pondrían una resistencia de 333 ohmios a una potencia de vatios tan alta? Luego van directamente, estos son 19 voltios que vienen del conector y esta es la línea principal. Inicialmente esto prácticamente no tendría sentido, sin embargo cobra sentido si seguimos el circuito. Aquí tenemos que esto prácticamente son 19 menos lo que se cae en esta resistencia cuando está circulando, es igual a los mismos 19. Por ello es que cuando está trabajando este circuito prácticamente no tiene caída ninguna. Pero ¿qué ocurre en este caso? Apliquemos o tengamos como por ejemplo que aquí tenemos 18,5 voltios. ¿Por qué? Porque tengo 18 menos 0,5, 18,5 voltios. Y 18,5 voltios a la mitad son aproximadamente unos 8,99 voltios. 9 voltios aquí. Bien, aquí tengo 9 voltios. 9 voltios, siempre y cuando observen que aquí tengo 499 kilos
Pero si observo esta línea, observen bien, aquí hay una resistencia de 191 kiloohmios. Si este elemento está conmutando, si este MOSFET está conmutando, y este MOSFET tiene aplicado PACin a la entrada, por lo tanto estaría conmutando si tengo aquí 3,4, pero también tengo un NPN de conmutación que está aquí de 5,5 voltios aplicado a la base, que si tengo 5 voltios aplicado en base, lo que tengo aquí es masa. Digo que ahora mismo estamos analizando 3 voltajes a la vez. Voltaje B+, PACin y 5 voltios. Si dice 5 voltios always, esto quiere decir que si yo introduzco voltaje por el conector, entonces estos 5 voltios existen. Y si yo introduzco voltaje por el conector y todo está bien, este PACin también existe. Entonces analicemos qué ocurre. Y si este PACin está bien, B+ también existe. Entonces, y digo esto, vamos a la página 36 otra vez y les explico esta parte. Bueno, primeramente, esta parte de aquí, si tengo voltaje en el conector, tengo Vin. Eso ya les queda claro, siempre y cuando el fusible no esté roto, yo tengo 19 voltios aquí. Me voy a la página 36. Si tengo 19 voltios, lo más seguro es que tenga PACin porque no tengo ningún otro problema. Recuerde que era una comparación de un divisor con 19 voltios y 3,3 voltios que se generaban también a partir de estos mismos 19 voltios a través de un regulador lineal. Entonces, tengo PACin y tengo 19 voltios. Y si tengo PACin y 19 voltios, estos dos MOSFET conducen y también tendría B+. Es lo que le acabo de decir en el circuito anterior. Vamos al circuito. Entonces, si tengo B+, Vin y PACin, no tendría en este punto, no podría tener en este punto PACin. ¿Por qué? Porque estos 5,4 voltios o estos 5,1 voltios, no son 5,1 voltios, harían conducir a este transistor, estos 5,1 harían conducir a este transistor y este transistor aplicaría aquí masa. Y se quedarían los 3,4 voltios aquí y masa en este punto. Por lo tanto, este transistor no conduce. Si este transistor no conduce, lo que llega aquí realmente es un voltaje de aproximadamente unos 9 voltios. 9 voltios. Estos son 5 voltios que están en la página 36 o 37. Aquí en la página 37, VL. VL lo busqué y efectivamente está aquí. Cuando lo busco dice LDO5. LDO5, si observan y buscamos este circuito, el MAX 8734, por el pin 18 me entrega 5 voltios. Por lo tanto, VL, esto hay que ir poco a poco familiarizándose. En un principio les será un poco complicado buscar todas estas cosas, pero hay que ir familiarizándose. Lo que les recomiendo es que tienen que estudiar este curso muchas veces para que puedan quedarse con todo, porque son muchos detalles. Bien, el MAX 8734, si localizo en la hoja del componente, vamos a verlo un momento, este sería el MAX 8734 y observamos que cuando introducimos alimento este circuito y va esa alimentación directa a un regulador lineal que me entrega 5 voltios. 5 voltios, linear regulator, y sale por LDO5. De esa forma yo llego a la conclusión de que efectivamente por LDO5 salen 5 voltios. Ahora bien, ya sé que
ahora mismo en el pin 18 salen 5 voltios. Ya sé que VL son 5 voltios. Ahora volvamos a la página 34, que era donde estábamos viendo el circuito. Todos estos pasos hay que seguirlos de esta forma. De repente yo he llegado a este punto, veo que voy a comparar 9 voltios con un divisor de voltaje alimentado por un VL, tengo que saber cuánto es este VL. Porque de lo contrario no puedo calcular y saber cuánto tengo en el pin 6 o cuánto tengo que tener en el pin 6. Si de repente ahora mismo llego y efectivamente aquí no tengo 5 voltios, pues el problema es en aquel circuito, en el 8734, no aquí. Pero he llegado aquí y veo que aquí hay 5 voltios. He calculado este divisor y me da que aquí tengo 3,30 voltios. 3,3 voltios. Exactos además. Y lo que me está diciendo es que estoy comparando 3,3 voltios con 9. Efectivamente. Esto tiene que dar positivo a la salida. Positivo a la salida. Y veo que si tengo positivo a la salida, el diodo que hay aquí, este diodo de PD5, recuerda que aquí hay dos diodos, me está indicando que AC on, el diodo queda en inversa, y AC on serían 3,4, porque AC on también está unido a PAC-in. Lo volvemos a mirar. Observen que PAC-in está unido directamente a AC on. Si AC on y PAC-in están unidos, aquí tengo 3,4 y un diodo en inversa. Y por del otro lado del diodo, una línea de 5. Pero observen un detalle. ¿Qué ocurrirá si de repente en esta línea aparece un cortocircuito? Bien, lo primero que ocurre es que cuando aparece un cortocircuito en la línea principal, lo primero que ocurre es que este punto se pone prácticamente a masa o con una resistencia muy baja cercana a masa. ¿Y qué ocurriría? Que en vez de la corriente circular toda hacia este sitio o hacia este sitio hacia acá, sencillamente circulará toda hacia el cortocircuito. ¿Y qué ocurrirá? Que este voltaje que está aquí se convierte prácticamente en cero o un voltaje muy pequeño. Al convertirse en un voltaje muy pequeño, este voltaje al convertirse en un voltaje muy pequeño, estas resistencias comienzan a soportar una gran corriente, porque los 19 siguen siendo aplicados a través de un diodo, una resistencia de 0,75 vatios, directamente casi a masa, porque la línea principal la tengo a masa, por un cortocircuito que puede haber en ella. Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre que vea que no arranca o no enciende un equipo que tenga este tipo de estructura es tocar con un dedo cualquiera de estas tres resistencias. Estas tres resistencias todas están juntas, o sea que prácticamente al tocar una tocas las tres. Si estas resistencias se calientan, quiere decir que esta parte o esta línea principal está a masa. ¿Y qué ocurre? Que el voltaje que antes era 18,5 y se estaba dividiendo entre 2 y llega a ser 9, ya no es 9, ahora es prácticamente 0. Sin embargo, este voltaje es 5. Y al ser 5, el 5 es mayor que el 0 o el voltaje que está aplicando aquí, 3 o 2 o 1, 5 es mayor que 1. Y esto da 0 a la salida y el diodo conduce hacia ese 0. Los 3,4 voltios que teníamos anteriormente en AC on ahora conducen hacia ese 0. ¿Y qué me queda aquí entonces? Si tengo el cátodo de este diodo a masa, porque aquí este operacional va a tener entrada no inversora mayor que la entrada inversora, conmuta a, es un LM393, conmuta hacia masa y me pone el pin 7 a masa. Los 3,4 voltios que tenía aquí ya no son 3,4, ahora son 0 y 0,2 voltios. Ahora tengo 0,2 voltios aquí. ¿Y qué ocurriría entonces? Que este circuito me está indicando que efectivamente tengo un cortocircuito en la línea principal. ¿Cómo lo he detectado? Muy fácil, cuando he tocado las resistencias y he visto que se calientan. Esto es de las cosas más sencillas para resolver.
Luego ya veremos que resolver un cortocircuito en una línea principal, independientemente de que pueda haber muchos condensadores y elementos, también es muy fácil de detectar. Hay algunas partes o hay algunos lugares o hay algunos casos en que no son fáciles. También hay que aclararlo, que hay averías que no son tan sencillas. Pero en su gran mayoría, el resolver esta avería sería bastante sencillo. Bien, este circuito es lo que yo denomino un detector de cortocircuito. Lo que hacen es, si hay un cortocircuito en la línea principal, invalido la alimentación y paro el voltaje. De esa forma paro el voltaje y no lo hago conducir. Es decir, no me dejan pasar los 19 voltios hacia adentro del equipo. Es lo que han hecho realmente con este circuito. Y luego, si falta PACIN, si falta PACIN o falta los 5 voltios, también invalido esto. Porque creo un paralelo entre esta resistencia y esta cuando entra a trabajar este. Si estos 5 voltios no están, PACIN entra. Hace que este transistor conduzca. Cuando este transistor conduzca, crea un paralelo entre estas dos resistencias, porque me queda masa-masa, resistencia-resistencia y estos dos puntos unidos. Por lo tanto, es un paralelo. Ese paralelo crea un voltaje menor que este que estoy aplicando aquí, los 3,3. Por lo tanto, si no tengo 5 voltios, tampoco funciona el equipo. También lo detengo. Y, como pueden ver, lo que estoy haciendo es siempre, primero, compruebo que no haya un cortocircuito. Si no hay un cortocircuito, todo está bien. Si no tengo 5 voltios, mal. Si tengo cortocircuito, mal. Hago conducir este operacional hacia masa y esa masa hará que no pueda trabajar el equipo. Repito, esto en un principio es un poco complejo de entender. Hay que verlo varias veces, este vídeo, para comprenderlo. Este circuito lo que hacen ya es una comparación de varias tensiones, y si alguna de ellas falta, sencillamente evito o no dejo entrar el voltaje principal de 19 voltios, que es lo que impediría que al presionar power el equipo arrancara o que me diera un consumo mínimo en fuente. Porque también puedo decir que hay averías que si presiono power es posible que haya un consumo, pero aún así el equipo no me arranque del todo. Vamos a ver ese tipo de avería más adelante. Pero ahora mismo estamos situados en esta. Y estamos analizando el circuito de interrupción por entrada de batería y el circuito de chequeo del conector. Pero en este caso también hemos visto un circuito que es un detector de cortocircuito y comparador de voltajes. Es decir, este circuito es un circuito de chequeo. Chequea que no haya cortocircuito y chequea que los 5 voltios estén presentes. Cualquiera de ellos dos que falten, sencillamente el equipo tampoco arrancará. Cuando presiono power tampoco funciona. Bien, pasemos ahora a ver los casos en que tanto el chequeo del conector como la interrupción de la batería pueden estar dentro de los circuitos Chandler.